Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La autopsia inacabada. Tal vez lo que les voy a contar no muchos me lo crean, pero les aseguro que lo que viví esa noche en la morgue fue tan real como el latido de mi propio corazón. Aún así, cada vez que pienso en ello, siento que la cordura se me escapa entre los dedos. Aún no comprendo cómo logré salir de allí con vida o si en verdad lo hice. Puede que ahora solo sea una sombra, una existencia condenada a revivir una y otra vez esa experiencia. Pero empezaré por el principio, aunque me cueste recordar con claridad. Era una noche como cualquier otra en la morgue del Hospital San Bartolomé, un lugar donde el silencio se convierte en una presencia palpable y las sombras parecen susurrar secretos que no deben ser revelados. Trabajaba como médico forense desde hacía más de una década y creía que nada podía sorprenderme. Había visto cuerpos destrozados, víctimas de violencia, accidentes y enfermedades. La muerte, en todas sus formas, se había vuelto una compañera constante. Pero aquella noche, la muerte se presentó de una manera que nunca podría haber anticipado. El cuerpo llegó pasada la medianoche, cuando la morgue ya estaba en un silencio profundo. El sonido de la camilla al ser empujada por el pasillo resonaba como un eco lejano, un presagio de lo que estaba por venir. El cuerpo, cubierto con una sábana blanca, había sido víctima de un terrible accidente automovilístico. Según el informe preliminar, el hombre había perdido el control del vehículo y chocado contra un árbol a alta velocidad. No había sobrevivido a las heridas, o al menos, eso se suponía. Mientras deslizaba la sábana para descubrir el cadáver, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Era un hombre joven, de unos 30 años, con el rostro marcado por el impacto. Su piel estaba pálida, como era de esperarse, pero había algo en su expresión que me perturbaba. Era como si su rostro, congelado en la muerte, aún reflejara un rastro de conciencia, una pequeña chispa de vida que se negaba a extinguirse. Comencé el procedimiento con la precisión y frialdad que me caracterizaban. Mis manos se movían de manera automática, acostumbradas a la rutina. El bisturí hizo el primer corte en el pecho, abriendo la carne con un sonido que conocía bien, pero en lugar de la quietud absoluta que debería haber seguido, sentí un temblor, como si la carne se resistiera a ser abierta. Fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. El corazón, que debía estar quieto, latía lentamente, casi imperceptiblemente. Me acerqué, incrédulo, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Coloqué mi mano sobre su pecho, sintiendo el leve pulso que reverberaba bajo la piel. No había duda, el corazón estaba latiendo. Pero no había respiración, ni ningún otro signo de vida. Era como si ese órgano se aferrara a su función, a pesar de que el resto del cuerpo estaba claramente muerto. El pánico comenzó a escalar en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez era un reflejo involuntario, un último espasmo antes de que todo cesara por completo. Pero a medida que continuaba con la autopsia, la situación se volvía más extraña. Cada vez que realizaba un corte, la piel se cerraba casi de inmediato, como si el cuerpo se regenerara ante mis ojos. Observaba con incredulidad cómo las heridas se sellaban, como si nunca hubieran existido. Era imposible, y sin embargo, estaba sucediendo. Luchando por mantener mi compostura, intenté completar el procedimiento, pero cada intento era en vano. El cuerpo no me permitía avanzar, no me dejaba hacer mi trabajo. Y entonces ocurrió lo que jamás pensé que podría suceder. Sus ojos se abrieron de repente, clavándose en los míos con una intensidad inhumana. Era una mirada vacía, carente de cualquier rastro de alma, pero al mismo tiempo cargada de una comprensión que me heló la sangre. No podía moverme. Mis manos, que hasta ese momento habían sido una extensión de mi voluntad, se congelaron en el aire. Estaba atrapado en ese instante, bajo la mirada de ese cadáver que, contra toda lógica, parecía estar consciente de mi presencia. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí que el tiempo se había detenido y que el aire se había vuelto denso, como si la morgue estuviera sumergida en una oscuridad tangible.
El hombre se incorporó lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. El sonido de sus huesos crujir al moverse resonaba en la sala, un eco perturbador que me hizo desear gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El cadáver se levantó de la mesa de autopsias, dejando un rastro de sangre a su paso. Pero esa sangre no era normal, era espesa, casi negra, y tenía un olor metálico que llenaba el aire, sofocante. Cuando finalmente logró ponerse de pie, el hombre simplemente me observó por un momento, como si estuviera evaluando algo. Su boca se abrió ligeramente, como si fuera a decir algo, pero en lugar de palabras, lo que salió fue un suspiro profundo, un sonido que resonó en mis oídos como un lamento eterno. Era el sonido de alguien que había visto demasiado, que había estado en lugares donde la mente humana no debería aventurarse. Finalmente, dio un paso hacia la puerta. Yo seguía paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El cadáver, que hasta hacía unos minutos había estado en mi mesa de autopsias, caminaba ahora hacia la salida, con paso lento pero seguro. Al llegar a la puerta, se giró ligeramente, lanzándome una última mirada, una que me dejó una marca que jamás podré borrar. Luego, simplemente abrió la puerta y salió, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, solo, en la morgue. Los minutos, las horas, perdieron todo significado. Solo recuerdo el silencio abrumador que quedó después de su partida, un silencio que se apoderó de cada rincón de la sala, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, caí al suelo, sintiendo como mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. Las pruebas, las evidencias, todo estaba allí, pero la realidad era demasiado absurda para aceptarla. Recogí las herramientas que había dejado caer, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerlas. La morgue, que siempre había sido un lugar de trabajo, ahora se sentía como una tumba, y yo, como un intruso que había despertado algo que no debía ser perturbado. Pasaron días antes de que me atreviera a hablar con alguien sobre lo que había sucedido. Incluso entonces, mis palabras sonaban vacías, como si estuviera describiendo un sueño. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. El hospital llevó a cabo una investigación, pero no encontraron nada. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie saliendo de la morgue esa noche y el cuerpo del hombre nunca fue encontrado. Era como si hubiera desaparecido por completo, dejando solo su rastro de sangre oscura y el eco de su mirada en mi memoria. Después de esa noche, dejé mi trabajo. No podía seguir entrando en esa morgue, no después de lo que había sucedido. El olor de la muerte, que antes me era tan familiar, ahora me revolvía el estómago. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada vacía y penetrante. Me mudé lejos, a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera tratar de olvidar. Pero la verdad es que nunca podré dejar atrás lo que ocurrió en esa sala de autopsias. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles, creo ver su figura entre las sombras, observándome desde la distancia. Es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestro entendimiento, fuerzas que operan más allá de la lógica y la razón. Y aunque intente seguir adelante, sé que nunca podré escapar de esa noche, ni de la mirada de ese cadáver que, de alguna manera, estaba más vivo que yo. Así que, si alguna vez escuchan ruidos extraños en la noche, si sienten que alguien los observa cuando están solos, tal vez deberían escuchar a su instinto y huir. Porque hay cosas que se esconden en las sombras, cosas que nunca deberían ser vistas, cosas que, una vez despertadas, no pueden ser detenidas. Y si alguna vez encuentran su mirada con algo que no debería estar vivo, recen para que no sea demasiado tarde. El silbido en la morgue. Mi nombre es Manuel Hernández y soy médico forense. He trabajado en la morgue durante los últimos 15 años y aunque mi oficio pueda parecer macabro para algunos, siempre he encontrado una extraña paz en la rutina de mis labores nocturnas. Las luces fluorescentes, el olor a desinfectante y el frío constante de los cajones refrigerados se han convertido en mi compañía habitual, sustituyendo la necesidad de una vida social que se fue desvaneciendo con el tiempo.
Pero lo que viví una noche en mi turno nocturno cambió todo, y es por eso que estoy aquí, escribiendo estas palabras. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Eran las 11 cuando llegué al edificio. La morgue se encuentra en un sótano sin ventanas, una caja de concreto que parece desconectada del mundo exterior. A lo largo de los años, aprendí a apreciar el aislamiento. La mayoría de mis colegas evitaban los turnos nocturnos, pero a mí me gustaba la soledad y el silencio. Me permitía concentrarme mejor, y además, el frío constante mantenía la mente alerta. Recuerdo que había un aire más gélido de lo habitual aquella noche. Me dirigí a mi oficina, una pequeña habitación con una ventana que daba al pasillo principal. Desde allí podía observar la sala de autopsias y, más allá, la fila de cajones refrigerados donde se guardaban los cuerpos. Me senté en mi escritorio, revisé el informe del día y me preparé para realizar la autopsia de un hombre que había fallecido en un accidente automovilístico. Nada fuera de lo normal, pensé. Comencé con el procedimiento. Abrí el cajón y extraje el cuerpo, colocándolo sobre la mesa de metal. El frío de la sala de autopsias era penetrante, tanto que parecía que las paredes exhalaban hielo. Puse en marcha la grabadora de voz, enumerando las características del fallecido mientras examinaba su cuerpo. Sin embargo, algo empezó a inquietarme. No era nada tangible, solo una sensación, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero solo estaba yo. El silencio en la morgue era tan espeso que el sonido de mis propios pasos retumbaba en las paredes. Fue entonces cuando escuché por primera vez el silbido. Al principio pensé que era mi imaginación, un susurro que el viento trajo consigo desde algún rincón olvidado del edificio. Pero el sonido era claro y agudo, y lo más extraño de todo es que parecía venir de dentro de los cajones refrigerados. Me quedé quieto, esperando que el sonido cesara, pero no lo hizo. Al contrario, parecía hacerse más fuerte, más persistente. Me acerqué a los cajones, mi corazón comenzó a latir con más fuerza, aunque intenté convencerme de que era solo el producto del cansancio y la tensión acumulada. Abrí uno de los cajones de donde creía que provenía el silbido, pero solo encontré el cuerpo sin vida de una anciana. Cerré el cajón rápidamente, mi respiración se volvió más pesada. Volví a mi trabajo, tratando de ignorar lo que había oído. El silbido volvió a aparecer poco después, más insistente esta vez. Era un sonido agudo, casi melódico, que no tenía ninguna razón lógica para estar allí. Mi mente comenzó a buscar explicaciones, tal vez era alguna fuga de aire en el sistema de refrigeración, o tal vez el viento que de alguna manera se colaba por las tuberías. Pero el silbido no parecía venir de ninguna parte específica, era como si resonara desde todas direcciones a la vez. La tensión en mi cuerpo se intensificó. Abandoné la autopsia a medio hacer y me dirigí hacia los cajones nuevamente. Uno por uno, fui abriendo y revisando los cuerpos, esperando encontrar alguna explicación racional, pero todo lo que encontré fueron cadáveres en diferentes estados de descomposición. No había nada que justificara aquel silbido. Cerré el último cajón, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto, pero apenas me di la vuelta, el silbido volvió a sonar, esta vez mucho más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La morgue estaba vacía. Pero el silbido continuó, incesante, arañando mis nervios. El sonido se fue transformando en algo más, algo que no lograba identificar. Se mezclaba con el eco de mis pasos, con el zumbido de las luces fluorescentes, con el latido desbocado de mi corazón. Era como si la morgue, aquel lugar de silencio y muerte, estuviera cobrando vida a su propia manera retorcida. La idea me heló la sangre. ¿Y si el sonido no era producto de una falla técnica? ¿Y si no era un sonido humano? Me estremecí al pensarlo. Mi mente, siempre acostumbrada a lo tangible y lo científico, se resistía a aceptar cualquier explicación irracional, pero algo en el fondo de mi ser, algo primitivo y antiguo, comenzó a aflorar, sugiriendo que lo que estaba ocurriendo escapaba a toda lógica. El siguiente momento fue un borrón de movimientos torpes. Tropecé con una de las camillas mientras intentaba alejarme de los cajones,
pero el silbido me seguía, rodeándome, envolviéndome en una especie de trance. Corrí hacia la salida, pero me detuve de golpe cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente. Era como si el edificio mismo estuviera vivo, respirando, y el aire se volvió denso, cargado de una presencia invisible. Entonces lo vi. Apenas perceptible, en el borde de mi visión periférica, una sombra se deslizó por el pasillo. No era una figura humana, no del todo. Era más una mancha en la realidad, una distorsión que se movía con un propósito que no lograba comprender. Mi instinto me gritaba que no la siguiera, que me alejara de allí cuanto antes, pero algo más fuerte, una curiosidad insana, me empujó a acercarme. La sombra se desvaneció justo cuando llegué a la esquina del pasillo, pero el silbido se hizo más intenso, como si ahora viniera de dentro de mi cabeza. Mis pensamientos se enredaban y por un momento me sentí atrapado entre dos mundos, el real y uno oscuro, donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban. Decidí regresar a la sala de autopsias, pensando que la seguridad de la rutina y las herramientas conocidas podrían mantenerme anclado a la realidad. Pero apenas puse un pie en la sala, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Mi mano buscó a tientas el interruptor, pero no lo encontré. El silbido ahora era un grito, un aullido que se filtraba en cada rincón de mi conciencia. De repente, sentí un frío intenso a mi alrededor, mucho más helado que el aire habitual de la morgue. Era un frío que calaba los huesos, que parecía absorber toda la calidez de mi cuerpo. Entonces, algo me tocó. Fue un roce leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme saltar hacia atrás. En la penumbra, sentí como si miles de dedos invisibles se extendieran hacia mí, rozando mi piel con una suavidad que solo aumentaba mi terror. Mis manos temblorosas encontraron finalmente la linterna que guardaba en un cajón. La encendí y el haz de luz recorrió la sala, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo persistía, y lo peor era que ahora el silbido había cesado, dejándome en un silencio aún más opresivo. Ese silencio era peor que el ruido. Era un vacío que presagiaba algo inminente, algo que no podía prever ni evitar. Decidí que había tenido suficiente. Dejé todo lo que estaba haciendo y me dirigí hacia la salida con la linterna en la mano. Pero antes de llegar a la puerta, sentí que algo me retenía. No físicamente, sino algo en mi mente, algo que me hacía dudar. Me giré una vez más hacia los cajones, impulsado por una necesidad inexplicable de confirmar que todo seguía en su lugar. Quizás solo necesitaba asegurarme de que todo esto era un producto de mi imaginación. El silbido comenzó de nuevo, pero esta vez no era un sonido ajeno. Parecía salir de mí, de lo más profundo de mi ser. Cada fibra de mi cuerpo vibraba con aquella frecuencia aterradora, como si mi propia existencia se estuviera desmoronando. Entonces, la puerta del último cajón se abrió sola, con un chirrido agudo que resonó en la sala vacía. La linterna tembló en mi mano cuando dirigí el haz de luz hacia el cajón abierto. El cuerpo que antes había estado allí no estaba. En su lugar, vi algo que no puedo describir con palabras, una forma que no debería existir en este mundo, una distorsión de la realidad misma. Era como si la muerte hubiera tomado una forma tangible, un abismo de oscuridad que se retorcía y se movía con vida propia. Retrocedí, sintiendo como mi cordura comenzaba a resquebrajarse. El silbido ahora era ensordecedor, un grito que rasgaba el tejido de la realidad, y en un acto desesperado, apagué la linterna y corrí hacia la salida. No sé cómo logré llegar hasta mi coche, pero cuando cerré la puerta detrás de mí y miré hacia el edificio, todo estaba en silencio. Las luces de la morgue brillaban como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar en la morgue. Mi mente se resiste a recordar con claridad lo que ocurrió, y cada vez que trato de encontrar una explicación lógica, algo dentro de mí se retuerce con horror. Sé que lo que vi, lo que sentí, no era de este mundo, y temo que algún día, cuando menos lo espere, ese silbido volverá a encontrarme. Porque hay cosas que es mejor no intentar comprender. Cosas que viven en la oscuridad, esperando el momento oportuno para mostrarse. Y yo, Manuel Hernández, médico forense, he visto lo que sucede cuando esas cosas deciden hacerse notar.
Los ojos del silencio. Recuerdo el día exacto. Era una noche lluviosa y fría, una de esas en las que el viento ululaba como un coro de almas en pena y la humedad se colaba en los huesos como si fuera una extensión de la muerte misma. Trabajaba en la morgue desde hacía unos años, pero aquella noche cambió mi vida para siempre. El cadáver llegó pasadas las 9, cuando la ciudad ya estaba dormida y solo los gatos callejeros se movían por las callejuelas oscuras. Era un hombre de mediana edad, encontrado sin vida en su apartamento. Su rostro, aunque pálido por la muerte, parecía inexpresivo, como si el fin lo hubiese atrapado en un momento de paz. Al menos, eso pensé en un principio. No era inusual recibir cuerpos en ese estado. A veces los ojos no se cerraban, producto de la rigidez cadavérica. Pero lo que me estremeció hasta el fondo del alma fue que, mientras colocaba el cadáver sobre la fría mesa de acero inoxidable, sentí una presencia, como si alguien más estuviera en la habitación conmigo. No le di importancia al principio, mi cansancio a esas horas de la noche podía jugarme malas pasadas. Pero entonces, lo noté. Los ojos del cadáver estaban abiertos, algo que había visto innumerables veces, pero esta vez era diferente. No eran solo dos globos oculares vacíos, mirando al techo o a la nada. No. Estos ojos parecían seguirme, con una fijeza perturbadora, casi como si el hombre aún estuviera vivo. Moví mi mano frente a ellos, con la esperanza de que la ilusión se desvaneciera, pero los ojos no desviaron la mirada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero, como buen profesional, decidí ignorarlo. Me acerqué con la intención de cerrar los párpados del difunto, un procedimiento rutinario. Sin embargo, cuando mis dedos rozaron su piel helada, las pupilas parecieron dilatarse, como si aquel cadáver estuviera intentando enfocarse en mí, como si pudiera verme o incluso reconocerme. Mi corazón empezó a latir con fuerza, una sensación que no había experimentado desde mis primeros días en el trabajo. Era como si el aire de la morgue se hubiese vuelto denso, pesado, cargado de una energía que no podía comprender. Aparté la mano de inmediato, como si el contacto me hubiese quemado. Retrocedí un paso, tambaleándome, y en ese instante, lo juro por mi vida, vi algo que me heló la sangre. Los labios del cadáver parecieron curvarse, apenas perceptiblemente, en lo que podría haber sido una sonrisa o quizás un gesto de burla. Mi mente se negó a aceptarlo, pero mis ojos no podían apartarse de ese rostro inerte que, de alguna manera, se burlaba de mi incredulidad. Di un paso atrás, y luego otro, sin apartar la vista de esos ojos que parecían saber más de lo que yo podía comprender. Cuando finalmente conseguí apartar la mirada, me giré de golpe y salí casi corriendo del cuarto de preparación. Mi respiración era errática y el sudor frío comenzaba a perlar mi frente. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la opresiva atmósfera de aquella habitación, pero algo me decía que no importaba a dónde fuera, esos ojos seguirían allí, acechándome. Me detuve en el pasillo, apoyándome contra la pared mientras intentaba recuperar el aliento. Traté de racionalizar lo que había ocurrido. Tal vez solo era el cansancio, la tensión acumulada por los largos turnos en la morgue, o quizás una reacción psicológica ante la macabra naturaleza de mi trabajo. Me repetí que todo era producto de mi imaginación, que los muertos no pueden ver ni moverse, que estaba dejando que el miedo irracional se apoderara de mí. Decidí regresar al cuarto. Debía hacerlo, era mi deber. No podía dejar que el miedo me controlara. Respiré hondo y caminé de vuelta, paso a paso, con la determinación de un hombre que se enfrenta a sus propios demonios. Al llegar a la puerta, vacilé un instante antes de girar la manija. Cuando la puerta se abrió, lo vi de nuevo, allí, en la mesa, como lo había dejado. Pero algo había cambiado. El cuerpo estaba en la misma posición, pero los ojos, esos malditos ojos, ya no estaban abiertos. Estaban cerrados, como deberían haber estado desde el principio. Sentí una mezcla de alivio y confusión. ¿Había imaginado todo? ¿Mi mente me había jugado una mala pasada? Me acerqué lentamente, casi esperando que algo volviera a suceder, pero no pasó nada. Solo era un cuerpo, inerte, sin vida ni conciencia.
Con la mayor calma que pude reunir, continué con mi trabajo. Revisé el cuerpo, buscando cualquier signo que indicara la causa de la muerte. No había señales de violencia, ni marcas evidentes. Era un caso extraño, pero no inaudito. Sin embargo, mi mente no podía apartarse de lo que había visto o creído ver minutos antes. Con cada paso en el procedimiento, sentía que algo no estaba bien. El silencio de la morgue se volvió ensordecedor, un vacío que parecía devorar cualquier sonido, cualquier pensamiento racional. Intenté distraerme con el trabajo, concentrándome en cada detalle clínico, pero esos ojos seguían en mi mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Finalmente, cuando terminé con el cuerpo, lo preparé para ser trasladado a la cámara fría. Estaba a punto de cubrirlo con la sábana cuando sentí una brisa helada, un susurro que apenas se distinguía en la quietud de la noche. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero no había ventanas abiertas ni ventilaciones que pudieran causar esa corriente de aire. Entonces, lo escuché. Un murmullo, débil, apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible, era una súplica, un lamento. Provenía del cadáver. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí de nuevo, esta vez tropezando con una de las mesas detrás de mí. No había manera de que aquel hombre estuviera emitiendo sonido alguno, estaba muerto, lo sabía. Pero el susurro persistía, como un eco distante, resonando en los rincones más oscuros de la sala. Me obligué a acercarme nuevamente, impulsado por una mezcla de horror y una necesidad compulsiva de entender lo que estaba ocurriendo. Me incliné sobre el cadáver, mis manos temblorosas sostenían la sábana, pero no la moví. Entonces, lo vi, lo sentí. Un movimiento, casi imperceptible, bajo la piel del pecho del hombre, como si algo dentro de él intentara salir. La tela blanca se tensó por un segundo, un sutil ascenso, como si un aliento invisible hubiera inflado el cuerpo, y luego se desvaneció. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría reventar en cualquier momento. Era imposible. Los muertos no se mueven. Y, sin embargo, lo estaba viendo. Mi instinto fue huir, dejarlo todo y no mirar atrás, pero estaba petrificado. No podía apartar la vista de aquel cuerpo, de esa piel pálida que parecía agitarse de manera antinatural. Luego, de pronto, todo se detuvo. El movimiento cesó, el susurro se desvaneció y el cadáver volvió a ser lo que siempre había sido, un cuerpo inerte, sin alma ni vida. Me quedé allí, de pie, sintiendo como la cordura se deslizaba lentamente de mis manos. En mi interior, algo se rompió. No era solo miedo, era la certeza de que lo que había presenciado no tenía explicación lógica, de que había cruzado una frontera invisible entre lo real y lo sobrenatural. Cerré los ojos, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación, un truco de mi mente agotada. Pero entonces lo sentí, el frío inconfundible de una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme, pero lo sabía. Sabía que no estaba solo. Sabía que, de alguna manera, ese hombre muerto estaba de pie, justo detrás de mí, observándome con esos ojos que nunca olvidaré. No sé cómo logré salir de allí. Mi mente estaba nublada, como si alguien hubiera lanzado un velo sobre mi conciencia, protegiéndome del completo colapso mental. Corrí por los pasillos oscuros de la morgue, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en escapar de aquella presencia, de aquellos ojos que parecían saber más sobre mí de lo que yo mismo sabía. No volví a la morgue esa noche. Ni la siguiente. Ni nunca más. Presenté mi renuncia al día siguiente, alegando motivos personales. No di explicaciones, no conté a nadie lo que había experimentado, y si alguien sospechaba algo, nunca me lo dijeron. No era un hombre supersticioso, no creía en fantasmas ni en maldiciones, pero lo que había vivido me había dejado marcado para siempre. Pasaron los años, y aunque intenté olvidar, nunca pude. A veces, en las noches más oscuras, cuando la luna está oculta tras nubes densas, siento que esos ojos me observan desde algún rincón de mi mente. No importa dónde esté, ni cuán lejos haya llegado. Aquella presencia, aquella muerte incomprensible,
me sigue acechándome en la sombra. He aprendido a vivir con el miedo, a aceptarlo como una parte de mi existencia. Porque sé que, en algún lugar, esos ojos siguen abiertos y un día, cuando la vida finalmente me abandone, seré yo quien tenga que mirarlos de nuevo, sin poder apartar la vista, hasta que la oscuridad me consuma por completo. Y en ese último momento, cuando esté solo en la fría mesa de la morgue, tal vez entenderé lo que aquellos ojos intentaban decirme. Pero hasta entonces, seguiré huyendo, en vano, de los ojos del silencio. Voces en el silencio. Nunca olvidaré el día en que conocí a la muerte en su forma más perturbadora. Era un día gris y frío, de esos en los que el viento parece cuchichear secretos a través de las ventanas. El caso llegó a mí como tantos otros, una mujer, joven, encontrada muerta en su hogar, sin signos visibles de agresión. Nadie sabía cómo había muerto, y el misterio que rodeaba su fallecimiento no hacía más que alimentar mi interés profesional. Pero nunca imaginé que este caso en particular me marcaría de una manera tan indeleble, que su sombra se aferraría a mi alma. Era una tarde de otoño, cuando recibí la llamada. Me pidieron realizar la autopsia de inmediato, dada la falta de evidencia clara sobre la causa de la muerte. Me dirigí al depósito de cadáveres, un lugar que había llegado a conocer como la palma de mi mano, con la familiaridad que solo la repetición diaria puede traer. El aire era denso y pesado, y las luces fluorescentes parpadeaban como si también se resistieran a iluminar lo que estaba por venir. El cuerpo de la mujer yacía en la mesa de acero inoxidable, cubierto por una sábana blanca que ocultaba su identidad y, hasta ese momento, el horror que guardaba en su interior. Me tomé un momento antes de retirar la sábana, un gesto rutinario pero cargado de una especie de respeto por los difuntos. Al descubrir su rostro, me encontré con la imagen de una mujer joven, quizá en sus 30, con el rostro sereno, casi como si estuviera durmiendo. No había signos de lucha, ni moretones, ni heridas. Nada que delatara una causa obvia de muerte. Sus ojos cerrados no daban pistas y sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían estar a punto de susurrar un secreto inconfesable. Comencé el procedimiento con la meticulosidad que me caracteriza. Examiné cada centímetro de su piel, buscando cualquier indicio que me guiara hacia la verdad. Pero todo estaba en orden, sin señales de violencia, ni siquiera un rasguño. Fue cuando me dispuse a realizar la incisión en el pecho que algo extraño comenzó a suceder. Mientras marcaba el punto donde abriría su cavidad torácica, me pareció escuchar un sonido, apenas perceptible, proveniente de su garganta. Me detuve en seco, con el escalpelo suspendido en el aire, tratando de identificar la fuente del ruido. Pero no había nadie más en la sala. Solo el silencio de los muertos me rodeaba. Sacudí la cabeza, achacando el sonido a mi imaginación, y me dispuse a continuar. Pero al momento de hacer la primera incisión, lo volví a escuchar. Esta vez, más claro. Un grito, ahogado y distante, como si se tratara de un eco atrapado en el tiempo. Mi corazón se aceleró y una fina capa de sudor comenzó a cubrir mi frente. Miré a la mujer, esperando algún signo de vida, algún movimiento que me indicara que, de alguna manera, estaba equivocada en mi presunción de su muerte. Pero su cuerpo seguía inerte, sin cambios. Respiré hondo y traté de enfocarme, convenciéndome de que lo que había escuchado era producto del cansancio y la tensión acumulada. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Con manos temblorosas, abrí la cavidad torácica. Al retirar el esternón, me encontré con un corazón que, para mi sorpresa, estaba en perfectas condiciones. No había signos de infarto, ni de alguna anomalía que pudiera haber provocado su muerte. Pero cuando pasé a examinar la laringe y las cuerdas vocales, el aire en la habitación pareció volverse más denso, más opresivo. Las cuerdas vocales estaban intactas, completamente indemnes, como si aún estuvieran vibrando. Esa imagen me dejó perplejo. A pesar de que el cuerpo estaba clínicamente muerto, había algo en esas cuerdas vocales que me hacía pensar lo contrario. Me incliné más cerca, casi hipnotizado por la posibilidad de que pudieran emitir algún sonido. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo.
Un grito, esta vez claramente proveniente de su garganta. Era un sonido angustioso, cargado de un dolor indescriptible, que resonó en mi cabeza como si estuviera gritando directamente dentro de mi mente. Retrocedí bruscamente, dejando caer el escalpelo. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho, y una oleada de náuseas me invadió. Sentí como si una presencia invisible se estuviera burlando de mí, como si algo en esa sala intentara jugar con mi cordura. Me alejé del cuerpo, con el corazón latiendo frenéticamente y la respiración agitada. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más en la sala, algún compañero de trabajo que pudiera confirmar que lo que había escuchado era real. Pero no había nadie. Decidí cerrar la cavidad torácica y terminar la autopsia lo antes posible. Pero mientras suturaba el cuerpo, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Los gritos seguían resonando en mi mente, más fuertes y más insistentes, como si intentaran comunicarme algo. Cuando finalmente terminé, salí de la sala de autopsias apresuradamente, con el cuerpo cubierto de sudor frío y el estómago revuelto. Esa noche, en casa, me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esos gritos, como si estuvieran justo al lado de mi oído. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado, convencido de que los gritos provenían de mi propia garganta. Intenté distraerme, pero cada ruido en la casa, cada crujido de la madera, me hacía saltar de la cama, convencido de que algo o alguien estaba conmigo en la oscuridad. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté seguir con mi rutina, realizar otras autopsias y atender otros casos, pero los gritos no me abandonaban. Los escuchaba en todas partes, en la morgue, en mi oficina, incluso cuando caminaba por la calle. Parecía que cada sombra, cada rincón oscuro, escondía la presencia de la mujer que había autopsiado. Y lo peor de todo era que, a medida que pasaban los días, esos gritos comenzaron a tomar forma, a convertirse en palabras que apenas lograba distinguir. «Ayúdame». La voz se repetía en mi mente una y otra vez hasta que sentí que estaba al borde de la locura. Intenté hablar con mis colegas, pero ¿qué podía decirles? ¿Qué estaba escuchando la voz de una mujer muerta? Sabía que nadie me creería, que pensarían que había perdido la cabeza. Así que guardé silencio, intentando manejar la situación por mi cuenta. Sin embargo, la situación solo empeoró. Comencé a ver sombras en los rincones de mi casa, sombras que se movían con una intención siniestra. Sentía una presencia constante, observándome, acechándome, y los gritos en mi mente se volvieron más intensos, más desesperados. Ya no podía dormir, apenas podía comer, y mi trabajo comenzó a resentirse. Pero lo más aterrador de todo fue cuando me di cuenta de que no podía dejar de escucharla. La voz de la mujer, cada vez más clara, se había instalado en mi cabeza como un parásito y no había forma de escapar de ella. Desesperado, comencé a investigar el pasado de la mujer, buscando cualquier pista que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Descubrí que había vivido sola, que no tenía familiares cercanos y que había sido una mujer reservada, sin muchos amigos. Pero cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que no había nada en su vida que explicara lo que me estaba ocurriendo. Era como si su muerte hubiera desatado algo, algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en mi dormitorio. Abrí los ojos de golpe y, para mi horror, vi una figura de pie en la esquina de la habitación. Era una silueta oscura, pero podía distinguir sus rasgos. Era la mujer de la autopsia. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Aún así, la voz en mi cabeza gritaba más fuerte que nunca. Me quedé paralizado por el miedo, sin poder moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente hasta que estuvo a escasos centímetros de mi rostro. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo y un olor a putrefacción inundó la habitación. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, que todo fuera una pesadilla. Pero cuando volví a abrirlos, seguía allí, susurrando su letanía de desesperación en mi mente. Fue en ese momento cuando comprendí que no había forma de escapar. Esa mujer, o lo que quedaba de ella, se había aferrado a mí de alguna manera,
y no se iría hasta que cumpliera su propósito. ¿Pero cuál era? ¿Qué quería de mí? ¿Venganza? ¿Ayuda? No lo sabía, y la incertidumbre solo alimentaba mi terror. Pasaron los días y mi condición empeoró. Mis colegas comenzaron a notar mi deterioro físico y mental, pero no me atrevía a contarles la verdad. ¿Qué dirían si supieran que estaba siendo acosado por una presencia sobrenatural? Sabía que no encontraría respuestas en el mundo de los vivos, pero también temía adentrarme en el territorio de los muertos. Finalmente, una noche, agotado y desesperado, decidí enfrentarla. Me senté en la oscuridad de mi dormitorio, esperando su aparición. No tuve que esperar mucho. La figura apareció una vez más, en la esquina de la habitación, observándome con esos ojos vacíos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero esta vez no aparté la mirada. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, mi voz apenas audible. La figura no respondió, pero los gritos en mi cabeza se intensificaron. Sentí como si mi cráneo fuera a estallar por la presión, como si su desesperación estuviera a punto de consumirme. Y entonces, en un instante de claridad, lo entendí. No quería dañarme. Quería que la ayudara, que liberara su alma de la prisión en la que se encontraba atrapada. Me levanté de la cama, tambaleándome por la debilidad, y salí de la habitación. La figura me siguió, flotando silenciosamente a mi lado. Bajé al sótano, donde guardaba las pertenencias de los casos más extraños que había manejado, objetos que parecían estar imbuidos de una energía extraña, como si retuvieran una parte del alma de los muertos. Busqué entre las cajas hasta encontrar lo que sabía que debía estar allí, un pequeño amuleto que había encontrado en el bolsillo de la mujer durante la autopsia, un objeto que había pasado por alto en su momento. Al sostener el amuleto en mis manos, sentí un calor que se extendía por mi cuerpo. Miré a la figura, y por primera vez, sus ojos mostraron algo más que vacío. Vi un destello de reconocimiento, de alivio. Colocando el amuleto en el suelo, pronuncié las palabras que vinieron a mi mente, palabras que no sabía que conocía, pero que salieron de mis labios con una seguridad que no me pertenecía. La figura se desvaneció lentamente, y los gritos en mi cabeza se extinguieron, dejando solo un silencio profundo y abrumador. El aire en la habitación se volvió más ligero, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin dificultad. Me dejé caer al suelo, exhausto, pero con una extraña sensación de paz. Desde esa noche, la voz de la mujer no volvió a atormentarme. Sabía que, de alguna manera, había logrado liberarla, que su alma finalmente había encontrado descanso. Pero el incidente dejó una marca imborrable en mí. Ahora, cada vez que realizo una autopsia, no puedo evitar preguntarme si algún día, otra voz atrapada en el silencio volverá a buscarme. Y aunque me esfuerzo por mantener la cordura, siempre tendré presente que la línea entre los vivos y los muertos es mucho más delgada de lo que jamás imaginé. La autopsia del misterio. El joven fue encontrado muerto en su apartamento, sin signos evidentes de lucha. El aire estaba impregnado de un olor peculiar, una mezcla de humedad estancada y algo metálico, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien como yo, que había pasado décadas trabajando como médico forense. Lo que más me inquietó fue la expresión en su rostro, una mezcla de sorpresa y terror, como si hubiera visto algo más allá de lo comprensible. Al ingresar al laboratorio, el cuerpo yacía sobre la fría mesa de acero, pálido y rígido. No había señales de violencia, ningún indicio de heridas mortales, y sin embargo, algo en aquel cadáver me resultaba extrañamente perturbador. Había algo en la quietud de ese cuerpo que me puso en alerta, una sensación que no había experimentado antes en mis años de trabajo. Comencé la autopsia como de costumbre, con las herramientas bien dispuestas, mi mente fría y metódica, lista para desentrañar el misterio de su muerte. La causa de su fallecimiento no era evidente a simple vista, lo que en sí mismo ya era inusual. Sin embargo, lo que descubrí al comenzar a examinar su piel me hizo detenerme por primera vez en años. Eran marcas, extrañas quemaduras que se extendían en patrones irregulares por su torso y brazos.
No coincidían con ningún tipo de quemadura que hubiera visto antes, y eso, en mi profesión, era decir mucho. Estas marcas no tenían un origen claro, no había señales de fuego, de electricidad, ni de sustancias químicas que pudieran haberlas causado. Pero lo más inquietante era que, cada vez que intentaba documentarlas, estas cambiaban de forma. Recuerdo haber parpadeado, convencido de que mis ojos me engañaban. Volví a enfocar mi vista, pero las marcas parecían moverse, como si fueran líquidas, fluyendo bajo la piel. Tomé mi cámara para fotografiarlas, pero las imágenes resultantes no reflejaban lo que veía. Las quemaduras eran diferentes en cada toma, formando patrones que nunca permanecían iguales por más de unos segundos. Mi escepticismo comenzó a flaquear. No creía en lo sobrenatural, mi formación científica no me lo permitía. Sin embargo, lo que veía ante mí desafiaba toda explicación lógica. Intenté racionalizarlo, un fallo en mis instrumentos, una reacción química inusual en la piel del fallecido. No encontraba respuestas. Decidí abrir el cuerpo, buscando cualquier anomalía interna que pudiera explicar las marcas externas. El corte inicial se sintió distinto, la piel cediendo con una resistencia extraña, casi como si estuviera viva, tensándose bajo el bisturí. Una oleada de incomodidad recorrió mi cuerpo, pero seguí adelante. El cadáver no mostraba signos de enfermedades, ningún fallo en órganos vitales, ni toxinas detectables en sangre. El corazón, aunque detenido, estaba intacto, y los pulmones, aunque inactivos, no mostraban señales de asfixia. Al proseguir con la exploración, encontré algo aún más desconcertante. En el interior del cadáver, bajo la piel, había restos de una sustancia negra, densa, como alquitrán. No tenía ningún sentido, no era sangre coagulada, ni ningún fluido corporal que conociera. Era como si una sustancia ajena, algo no biológico, se hubiera infiltrado en su cuerpo. A pesar de mi experiencia, no podía identificarla, y cuanto más la tocaba, más parecía extenderse, como si fuera capaz de moverse por sí misma. La inquietud comenzó a convertirse en miedo. Me alejé de la mesa, respirando profundamente, intentando mantener la compostura. Este era mi trabajo, resolver misterios, encontrar la verdad en medio de la muerte. Pero aquella situación parecía estar más allá de mis capacidades, y la sombra de lo desconocido comenzó a pesar sobre mí. Mis pensamientos volvieron a los rumores que había escuchado antes de la autopsia. Había quienes decían que el joven había estado involucrado en prácticas ocultas, que había intentado invocar algo que estaba más allá de su control. No quise prestarles atención en su momento. Después de todo, los rumores no eran más que supersticiones, historias para asustar a los crédulos. Pero ahora, frente a lo inexplicable, no podía evitar considerarlas. Recuerdo claramente que sentí la presión del aire cambiar, como si el ambiente se hubiese vuelto denso de repente. La luz en la sala comenzó a titilar y el frío habitual del laboratorio se intensificó. Las sombras en las esquinas parecían moverse, alargándose y contrayéndose con vida propia. Por un momento, tuve la sensación de no estar solo en la sala. Sacudí la cabeza, atribuyendo lo que sentía al cansancio y al estrés. Era un hombre de ciencia y debía actuar como tal. Regresé al cuerpo, decidido a encontrar una explicación racional. Sin embargo, al volver a inspeccionar las marcas, noté algo aún más perturbador. Las quemaduras habían comenzado a formar palabras en un idioma que no reconocía. Eran símbolos antiguos, intrincados, que parecían vibrar con una energía oscura. Mi mano tembló al intentar escribir una nota en mi libreta. Nunca había sentido algo así, una presencia casi palpable, una malevolencia que parecía emanar del propio cadáver. Sabía que algo terrible había ocurrido en ese apartamento, algo que no podía explicarse con ciencia. Abandoné la autopsia por esa noche, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y veía las marcas, los símbolos, la sustancia negra. Sentía como si algo me observase desde las sombras de mi propia casa, como si esa presencia se hubiera aferrado a mí en el laboratorio. Al día siguiente, volví al trabajo con una mezcla de temor y determinación. Revisé nuevamente mis notas, las imágenes, los análisis. Nada tenía sentido.
Las marcas en la piel del joven seguían cambiando y la sustancia negra parecía haberse extendido, ahora cubriendo gran parte de su interior. No me atreví a tocarla de nuevo. Decidí consultar con un colega, un hombre al que respetaba profundamente y que tenía una mente abierta a lo que no podía ser explicado fácilmente. Al describirle lo sucedido, noté una expresión de preocupación en su rostro, una que rara vez mostraba. Me sugirió algo que nunca habría considerado por mi cuenta, que dejara de investigar, que cerrara el caso con una causa de muerte indeterminada y me olvidara de todo. No hay respuestas que puedas encontrar, me dijo. Algunas puertas no deben ser abiertas y algunas preguntas no deben ser respondidas. Esa noche, decidí seguir su consejo. Cerré el expediente, anotando la causa de muerte como desconocida y archivé todo el material relacionado con la autopsia. Pero el peso de la experiencia no me abandonó. Sentía que algo me había marcado también, que había tocado las orillas de un abismo del que no podía escapar. Los días siguientes fueron un tormento. Mi sueño se convirtió en una sucesión de pesadillas, donde las marcas en la piel del joven aparecían en mi propio cuerpo, quemando, cambiando, escribiendo su oscuro mensaje en mi carne. Despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, convencido de que algo estaba conmigo en la habitación. El laboratorio se volvió un lugar de terror para mí. Las sombras parecían moverse más allá de la lógica, los ruidos que antes eran insignificantes ahora retumbaban en mis oídos como advertencias siniestras. Cada vez que volvía a ese lugar, sentía como si estuviera siendo observado, juzgado por algo que no podía ver ni entender. Un mes después de la autopsia, recibí una llamada inesperada. El joven que había encontrado muerto, cuya autopsia había dejado inconclusa, había sido sepultado, pero su tumba había sido violada. Su cadáver había desaparecido. La noticia me sacudió hasta los huesos. ¿Quién o qué podría haber hecho tal cosa? Los rumores sobre su pacto, su invocación fallida, comenzaron a parecerme menos ridículos. La idea de que algo más allá de este mundo estuviera involucrado ya no me parecía tan imposible. Lo que había descubierto, lo que había sentido, no podía ser explicado por ningún medio conocido. Comencé a cuestionar mi escepticismo, a dudar de las verdades que había sostenido toda mi vida. El tiempo ha pasado desde entonces, pero la inquietud persiste. Abandoné la medicina forense, incapaz de seguir trabajando después de aquella experiencia. A veces, siento que la oscuridad de ese cadáver aún me sigue, que las sombras de ese laboratorio aún se mueven en las esquinas de mi visión. El escepticismo que una vez me definió ha sido reemplazado por un miedo profundo a lo desconocido, a lo que no puede ser explicado. Los símbolos, las marcas, el líquido negro, todo sigue apareciendo en mis sueños, una y otra vez, como una advertencia. Siento que, de alguna manera, abrí una puerta que nunca debió ser abierta, que liberé algo que ahora no puede ser detenido. Y aunque lo intento, no puedo olvidar. La ciencia no tiene respuestas para lo que encontré, para lo que vi y sentí. Y quizás, en el fondo, no quiero encontrarlas. Porque sé que algunas verdades son demasiado aterradoras para ser conocidas y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden ser cerradas. La morgue silenciosa. El aroma a formol y desinfectante llenaba el aire de la morgue, un olor al que me había acostumbrado tras años de trabajar como médico forense. Era un lugar donde el silencio reinaba, roto solo por el sonido del goteo de los grifos o el zumbido tenue de las lámparas. Sin embargo, aquella noche, ese silencio era diferente, cargado de una tensión que no había sentido antes. Recuerdo perfectamente cuando llegó el cuerpo. Una joven mujer, sin nombre ni identificación. Su piel pálida y fría, su cabello negro como el azabache y su figura esbelta, casi etérea, como si hubiese sido arrancada de un sueño. No tenía signos visibles de violencia. No había cortes, ni hematomas, ni signos de asfixia. Su rostro parecía en paz, salvo por algo. Algo que no supe identificar en ese momento. Cada cadáver me contaba una historia, una que yo debía descifrar. Pero ella no me decía nada.
Era como si estuviese en silencio absoluto, negándose a revelarme los secretos de su muerte. La dejé en una de las mesas de acero inoxidable, lista para comenzar la autopsia. Sin embargo, en cuanto me alejé para preparar mis instrumentos, sentí algo extraño. Una presión en la nuca, como si alguien me observara. Me volví de inmediato, pero allí estaba ella, con los ojos cerrados, inmóvil. Sacudí la cabeza, tratando de desterrar la sensación. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada. La luz fría y azulada de las lámparas de la morgue podía hacer que cualquiera viera sombras donde no las había. Me acerqué al cuerpo y examiné sus ojos, levantando con cuidado uno de sus párpados. El iris estaba descolorido, apagado como era de esperar en un cadáver. No había vida allí, y sin embargo, esa extraña sensación de ser observado persistía. Ignoré el escalofrío que recorrió mi espina dorsal y comencé la autopsia. Todo era normal. Sus órganos internos estaban en el estado esperado para alguien que había muerto recientemente. No encontré nada que indicara la causa de su muerte. Pero cuanto más tiempo pasaba a su lado, más incómodo me sentía. El aire se volvía pesado, denso, como si una presencia invisible llenara la habitación. Los días pasaron y el cuerpo permaneció en la morgue, sin que nadie lo reclamara. Cada noche, al terminar mi turno, me aseguraba de dejarla en una de las cámaras frigoríficas. Y cada mañana, cuando llegaba, no podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Su presencia me perturbaba de una manera que no podía explicar. Una noche, me encontraba solo en la morgue. Los otros médicos se habían ido, y yo era el único en el edificio. La tormenta afuera rugía con fuerza, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas solo intensificaba mi nerviosismo. Tenía el cuerpo de la joven mujer sobre la mesa, aún sin haber podido determinar la causa de su muerte. Sentía que me faltaba algo, una pieza crucial que no lograba identificar. Esa noche, mientras revisaba mis notas, sentí nuevamente esa mirada ardiente en mi nuca. Me volví de golpe, esperando encontrarla allí, pero no había nada. La sensación era tan fuerte que mis manos comenzaron a temblar. Respiré hondo y traté de calmarme, convencido de que solo eran imaginaciones mías. Volví a mi trabajo, pero la sensación no desaparecía. Decidí hacer una última revisión del cuerpo. Tal vez me había perdido algo, un detalle pequeño que me llevaría a la respuesta que buscaba. Pero cuando me acerqué a la mesa, me quedé helado. Su rostro había cambiado. No podía ser, me dije. Me acerqué más, con el corazón latiendo en mis oídos. Sus labios, que antes estaban ligeramente entreabiertos, ahora esbozaban una sonrisa macabra, como si disfrutara de algún tipo de broma cruel que solo ella entendía. Retrocedí, tropezando con una silla. No podía ser posible. Los muertos no sonríen. Mi mente se rebelaba ante la idea, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero esa sonrisa, esa mueca grotesca, estaba ahí, desafiando todo lo que sabía sobre la muerte. Me acerqué una vez más, mi mano temblando cuando la extendí hacia su rostro. Apenas toqué sus labios, la sonrisa se desvaneció, volviendo a la posición original. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. La morgue estaba fría, pero un sudor frío perlaba mi frente. ¿Había visto realmente esa sonrisa, o mi mente me estaba jugando una broma cruel? Decidí que había sido suficiente por una noche. Cerré la cámara frigorífica con más fuerza de la necesaria, asegurándome de que estuviera bien sellada. Me convencí de que necesitaba descansar, de que todo sería más claro en la mañana. Las cosas no mejoraron en los días siguientes. De hecho, empeoraron. Cada vez que pasaba por la cámara donde estaba su cuerpo, sentía una atracción malsana hacia ella, como si algo me llamara desde el interior. Evité abrirla durante varios días, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Era como si su presencia se hubiera impregnado en las paredes mismas de la morgue. Una noche, mientras revisaba otros casos, escuché un ruido proveniente del pasillo. Un golpeteo suave, rítmico. Salí de mi oficina y caminé por el pasillo, el sonido cada vez más fuerte.
Venía de la cámara frigorífica. El aire se volvió espeso, como si algo invisible y maligno me rodeara. Al acercarme, el golpeteo cesó. Con el corazón martillando en mi pecho, abrí la cámara y encontré su cuerpo como lo había dejado. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Me giré para irme, pero sentí un tirón en mi bata. Me volví, asustado, pero no había nadie. Nadie vivo. Esa noche decidí dejar la morgue lo antes posible, pero no pude. Era como si algo me obligara a quedarme, a seguir investigando. Sabía que era una locura, pero no podía irme. La tormenta afuera había cesado, pero en mi mente el caos continuaba. Volví a la mesa de autopsias, donde ya no estaba segura de lo que buscaba. Los documentos, informes, las notas que había tomado, todo me parecía confuso, como si un velo se hubiera posado sobre mi razón. Y luego, en un arrebato de desesperación, decidí hacer lo impensable, abrí la cámara y saqué su cuerpo una vez más. Cuando la coloqué en la mesa, me enfrenté nuevamente a su rostro. Esta vez, su sonrisa no desapareció. Estaba ahí, fija, burlona. Mi respiración se hizo entrecortada y sentí un nudo en la garganta. Era como si ese cadáver me estuviera retando, como si supiera algo que yo ignoraba. De repente, supe lo que tenía que hacer. No podía seguir ignorando lo que había pasado por alto. Su muerte no era natural. Era un producto de algo más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Tomé un bisturí, mis manos temblando incontrolablemente. Sentí la necesidad de hacer algo, de liberar el mal que sentía que emanaba de ella. Pero cuando la hoja tocó su piel, el frío que sentí fue como el toque de la muerte misma. Mis dedos se entumecieron y el bisturí cayó al suelo con un tintineo que resonó en el silencio de la morgue. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez, sus párpados se abrieron. No eran ojos humanos los que me miraban. Eran pozos de oscuridad, de maldad pura, y en ellos vi reflejada mi propia muerte. Su boca se abrió en una sonrisa aún más amplia, y de su garganta surgió un sonido, un susurro apenas audible que congeló mi alma. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en su mirada, hipnotizado por el abismo de terror que se había apoderado de mi ser. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, su mano se movió. Una mano que hasta entonces había estado inerte como cualquier otro cadáver, se alzó para agarrar mi muñeca. El contacto fue helado, como si la muerte misma me hubiera tocado. Pero fue lo que me hizo gritar. En su piel, bajo la superficie, algo se movía, retorciéndose como serpientes bajo su carne. Sentí la presión de sus dedos en mi piel, y su sonrisa se ensanchó hasta un punto antinatural, revelando dientes afilados y brillantes como cuchillas. Luché para liberarme, tirando con todas mis fuerzas. La habitación comenzó a girar, y en mi pánico, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las luces parpadearon, y por un momento, todo se volvió negro. Pero en esa oscuridad, supe que no estaba solo. Algo más estaba allí, algo que había estado esperando, observando desde las sombras. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en el suelo, jadeando. La morgue estaba en silencio nuevamente, pero ya no era el mismo lugar que conocía. La cámara frigorífica estaba abierta y el cuerpo de la joven había desaparecido. No había señales de ella, ni de la presencia oscura que había sentido. Sin embargo, supe que nunca me había ido realmente. A partir de ese momento, mi vida cambió. Dejé de trabajar en la morgue, incapaz de enfrentar lo que había experimentado allí. Pero no podía escapar del todo. Cada noche, en mis sueños, la veía. Su rostro, su sonrisa macabra, esos ojos vacíos que me observaban desde el otro lado de la muerte. Sabía que no era solo un sueño. Ella me había marcado de alguna manera, me había atado a su destino maldito. He intentado olvidar, he tratado de vivir una vida normal, pero no puedo. La sensación de ser observado nunca se ha ido, y en la oscuridad, a veces creo ver su silueta, esperándome, sonriendo. Y sé, con cada fibra de mi ser, que algún día vendrá a por mí.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.